vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, de una forma u otra nos toca a todos, el cáncer. Y para hacerlo vamos a analizar a fondo el material de una de las Biblias de la medicina, el Manual Harrison. La idea no es solo ver la biología, sino entender el terremoto humano que significa, la escala real del problema y cómo se piensa el tratamiento hoy. Y hay un punto de partida en el texto que me dejó helada. Un diagnóstico de cáncer de páncreas avanzado y uno de, digamos, una cardiopatía grave, como la estenosis aórtica, pueden tener un pronóstico de supervivencia casi idéntico, unos 8 meses. Pero la forma en que se reciben esas noticias no tiene nada que ver. Es que ahí está el nudo de la cuestión. Una cardiopatía, por más grave que sea, se percibe como una falla mecánica, como un reloj descompuesto, ¿viste? Un componente que dejó de funcionar bien. Pero la identidad de la persona puede seguir más o menos intacta. El cáncer es otra historia. No es un invasor externo como un virus. Son tus propias células, tu propio cuerpo, el que parece que se volvió en tu contra. Exacto. Es como una traición biológica. La idea de sentirte defraudada por tu propio cuerpo es potentísima. De repente dejas de confiar en él. Cualquier dolor de cabeza, cualquier molestia, todo se reinterpreta bajo una luz mucho más siniestra. Claro. La sensación es que no es una pieza la que falla, es todo el sistema. Porque a nivel microscópico es una guerra civil. Lo que ocurre es una competencia darwiniana, brutal por la supervivencia. Una célula cancerosa muta, se adapta y compite por los recursos contra las células sanas. Es una especie de evolución en cámara ultrarrápida dentro del propio organismo, ¿no? ¡Wow! Esa dinámica es lo que genera esa sensación de invasión total, de que el enemigo está en casa. Visto así, se entiende mucho mejor el impacto emocional. Pero para entender el impacto global tenemos que hablar de cifras. O sea, ¿de qué tamaño es realmente este problema? Los datos de Estados Unidos para 2017 son, para sentarse, casi 1.9 millones de casos nuevos, más de 600,000 muertes. En un solo año. Son números de guerra, literalmente. Y hay un detalle que a menudo se nos escapa y que es crucial para entender el verdadero alcance. Sí, el cáncer es la segunda causa de muerte en general, después de las enfermedades del corazón. Pero si ajustamos por edad, es la principal causa de muerte en personas menores de 85 años. O sea que no es solo una enfermedad del final de la vida. Afecta a la gente en su etapa productiva, en su juventud, en la mediana edad. Eso cambia la perspectiva por completo. Y a pesar de lo abrumador que suena todo, hay una historia de progreso innegable oculta en esas cifras. Durante casi todo el siglo XX, la mortalidad por cáncer en Estados Unidos no hizo más que subir. Parecía imparable. Pero esa tendencia se rompió. El punto de inflexión fue justo al empezar la década de los 90. Y fue un cambio significativo. Importantísimo. Entre 1990 y 2010, las muertes por cáncer bajaron un 21% en hombres y más de un 12% en mujeres. Quizás los porcentajes no suenen espectaculares, pero si lo traduces a vidas humanas, son millones de muertes que se evitaron. Claro. Gracias a la prevención, como reducir el tabaquismo, y a mejores tratamientos. Y si hablamos de factores de riesgo, hay uno que destaca por encima de todos. La edad. Sigue siendo el factor de riesgo más importante. Y por lejos, el riesgo se dispara a medida que cumplimos años. La estadística es muy elocuente. Para una persona mayor de 70 años, la probabilidad de desarrollar cáncer es de 1 de cada 3 para los hombres y 1 de cada 4 para las mujeres. Es casi una consecuencia de vivir más tiempo. Ahora, dentro de estas grandes cifras, hay realidades muy distintas. Las tablas del texto muestran unas disparidades raciales y étnicas que son preocupantes como mínimo. Por ejemplo, en cáncer de próstata, la tasa de mortalidad para hombres de raza negra es de 38.3 por cada 100,000. Para hombres de raza caucásica es 17.9. Es más del doble. Un momento, más del doble. Esa cifra es brutal. No es una diferencia sutil. Más allá de que el texto diga que no se ha dilucidado por completo cuáles son las hipótesis, ¿es acceso a la salud o hay algo biológico? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es compleja. Definitivamente hay un componente socioeconómico. El acceso al sistema sanitario influye, claro.
Pero también se está investigando mucho si existen diferencias biológicas en la agresividad de los tumores o en la respuesta a los tratamientos. Es una mezcla de factores que todavía estamos tratando de desenredar. Estos números son de Estados Unidos, pero ¿cómo es la foto a nivel mundial? Me imagino que el mapa del cáncer es muy diferente según donde vivas. Totalmente. Los datos globales de 2018 hablan de 17 millones de casos nuevos y 9.5 millones de muertes. La distribución es reveladora. Asia, que tiene la mayor parte de la población, concentra lógicamente casi la mitad de los casos. Pero lo que llama la atención es Europa. Tiene menos del 10% de la población del planeta, pero reporta más del 25% de todos los casos de cáncer. Es una barbaridad. Y supongo que el tipo de cáncer más común también cambia. No será lo mismo en un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo. Exacto. Hay un patrón clarísimo. En los países más desarrollados, dominan los cánceres asociados a ciertos estilos de vida: pulmón, mama, próstata, colorectal. En cambio, en los países menos desarrollados, son más frecuentes los cánceres ligados a infecciones crónicas. ¿Cómo cuáles? Como el de hígado por el virus de la hepatitis, el de cuello uterino por el VPH, o el de estómago por la bacteria Helicobacter pylori. Los mapas lo muestran muy bien. El cáncer de pulmón es el rey de la mortalidad en hombres en casi todo el mundo, mientras que en mujeres es el de mama. Y eso me lleva a pensar, si tanto depende del estilo de vida, del ambiente, de las infecciones, ¿cuánto de esto está realmente bajo nuestro control? Porque a menudo se percibe como una lotería genética. Diste en el clavo. Y aquí viene uno de los datos más esperanzadores y a la vez frustrantes de todo el análisis. Se calcula que más de un tercio de todos los cánceres del mundo se deben a 9 factores de riesgo que son, en su mayoría, modificables. Un tercio. Eso es, una porción enorme del problema. Enorme. Estamos hablando de prevención a gran escala. La lista es conocida. El tabaquismo sigue siendo el enemigo público número 1. Pero también están el consumo de alcohol, la obesidad, la inactividad física. Y otros que quizás no tenemos tan presentes, como el sexo sin protección que transmite virus como el VPH, o la contaminación del aire. Claro. Esto nos aleja de la idea de que es solo mala suerte y nos devuelve una parte del control, a nivel individual y de salud pública. De acuerdo. Vimos la escala del problema. Pero ahora quiero que nos pongamos en la piel de una persona que empieza este viaje. ¿Cómo funciona el proceso desde que hay una sospecha? El primer paso es sagrado e inamovible: el diagnóstico definitivo. Y aquí no hay atajos. Por muy avanzada que sea una resonancia o un PET, el diagnóstico de cáncer nunca se confirma sin una biopsia. Se necesita un trozo de tejido para mirarlo al microscopio. Es el único modo de tener certeza. Diagnóstico sin ver las células. Una vez confirmado, ¿qué es lo siguiente? Supongo que hay que saber hasta dónde ha llegado. Exacto. Ese proceso se llama estadificación. Es fundamental porque de eso depende el tratamiento y el pronóstico. El sistema más usado en el mundo es el TNM. Suena técnico, pero creo que es bastante intuitivo si lo desglosamos, ¿no? Lo es. Piénsalo como si fueras una estratega militar. La T es por tumor. Describe el tamaño y la invasión local del tumor primario. La N es por nodes, ganglios en inglés. Nos dice si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos cercanos. Ajá. Y la M es por metástasis. Indica si se ha diseminado a órganos distantes. Claro. Combinando la T, la N y la M, se asigna una etapa que suele ir del I, temprano y localizado, al IV, avanzado y metastásico. Es una forma muy clara de mapear la enfermedad. Pero en esta ocasión no solo cuenta el tumor, también cuenta el paciente, ¿verdad? Absolutamente. Y este es un punto clave. Puedes tener 2 pacientes con el mismo tumor en la misma etapa, pero con pronósticos muy diferentes. Aquí entra el concepto de reserva fisiológica. A ver, ¿qué es exactamente eso? Piénsalo como la batería del cuerpo. Es el estado general de salud de la persona, su capacidad para aguantar el estrés de la enfermedad y el tratamiento. Puedes tener un tumor pequeño, pero si la batería del paciente está al 10%, no va a soportar un tratamiento agresivo. Entiendo. En cambio, un paciente con la batería al 90% puede enfrentarse a una quimio mucho más dura. Batería alta, más opciones. Batería baja, hay que ser mucho más cuidadoso. Entendido. Con toda esa información, ¿cómo se decide el plan de ataque? El enfoque moderno ha abandonado la idea del médico solitario. Hoy se trabaja en comités multidisciplinarios. Se sientan en la misma mesa el oncólogo, el cirujano,
el radioterapeuta, personal de enfermería, trabajadores sociales. Como un consejo de guerra. Tal cual, cada uno aporta su visión para diseñar un plan a medida. Y a veces el orden de los factores sí altera el producto. He leído sobre el tratamiento neoadyuvante. Es un concepto que ha cambiado las reglas del juego. Tradicionalmente, era cirugía primero, y luego, si acaso, quimio. La neoadyuvancia invierte ese orden. Se da la quimio o la radio antes de la cirugía. El objetivo es reducir el tamaño del tumor para que la operación sea más fácil, menos mutilante y, sobre todo, más efectiva. Una vez que el tratamiento empieza, ¿cómo se mide si está funcionando? Supongo que aquí entran los famosos marcadores tumorales como el PSA. Sí, pero su papel a menudo se malinterpreta. Y esto es importante. Los marcadores son útiles, pero para algo muy concreto. No sirven para diagnosticar un cáncer de cero, porque muchas cosas benignas pueden elevarlos. Ah, ok. Su verdadero valor está en el seguimiento. Si su marcador estaba por las nubes, empieza el tratamiento y el marcador cae en picado. Es una señal fantástica. Si tiempo después vuelve a subir, puede ser el primer aviso de que la enfermedad está regresando. O sea, son un termómetro para monitorear la enfermedad, no una prueba de embarazo para saber si la tienes o no. Esa es una analogía perfecta. Y para medir la respuesta, usamos criterios objetivos. Una respuesta completa es cuando toda evidencia del tumor desaparece. Una respuesta parcial es cuando se reduce significativamente. Hemos hablado de atacar al tumor, pero ¿qué hay de la persona? Históricamente, el miedo al tratamiento era casi tan grande como el miedo a la enfermedad. Y con razón. Pero el cuidado de apoyo ha pasado de ser un extra a ser un pilar central del tratamiento. El objetivo es controlar los síntomas y los efectos secundarios para mantener la mejor calidad de vida posible. Por ejemplo, el dolor. El 75% de los pacientes con enfermedad avanzada lo sufre, pero hoy se puede controlar eficazmente en la inmensa mayoría. Y el otro gran fantasma eran las náuseas por la quimioterapia. Eran, en pasado. Hoy la situación es radicalmente distinta. Sabemos que hay varios tipos, la aguda, la tardía e incluso la anticipatoria, que es psicológica. El desarrollo de medicamentos antieméticos modernos ha sido una de las mayores revoluciones. Lo que antes era un calvario, ahora se previene o se controla en la mayoría de los pacientes. Y no podemos olvidar la cabeza. El impacto psicológico debe ser devastador. Lo es. Se calcula que hasta un 25% de los pacientes con cáncer sufren una depresión clínica. Tratar esa depresión no es un lujo, es parte fundamental del tratamiento integral. Bien, imaginemos el mejor escenario. El tratamiento termina, la enfermedad está en remisión. ¿Qué pasa después? La lógica me dice que habría que hacer escáneres cada 2x3 para pillar cualquier recaída al instante. Esa era la lógica que se siguió durante décadas. Parecía de sentido común. Cuanto antes detectes que el cáncer ha vuelto, mejor. Suena impecable. Detectar temprano, siempre. Pues, aquí es donde la evidencia nos dio una bofetada de humildad. Se hicieron grandes estudios comparando dos estrategias, una de vigilancia intensiva, con escáneres programados, y otra donde las pruebas solo se hacían si aparecían síntomas. Y el resultado fue totalmente antiintuitivo. Espera un momento, eso me parece increíble. Toda la narrativa es detectar temprano. Y ahora resulta que para una recaída, buscarla activamente no cambia la supervivencia. Eso debe haber sido un cambio de paradigma enorme. Lo fue y sigue siéndolo. Demostró que detectar una recaída asintomática unos meses antes no se traducía en que los pacientes vivieran más tiempo. Y en cambio, esa vigilancia generaba una ansiedad brutal, exponía a radiación innecesaria y tenía un costo altísimo. Claro. Por eso las guías actuales son mucho menos agresivas. Se centran más en hablar con el paciente, en una buena exploración y en educarlo para que consulte si nota algo nuevo. Las pruebas de imagen se reservan para cuando hay una sospecha clínica real. Fascinante. Es una lección sobre cómo la evidencia a veces choca con nuestra intuición. Entonces, si intentamos juntar las piezas de este enorme puzzle, la primera gran idea es que el cáncer es mucho más que una enfermedad. Es una crisis de identidad, una experiencia que te obliga a redefinir la relación con tu propio cuerpo. Sin duda. La segunda es que, a pesar de la magnitud del problema, la historia de las últimas décadas es una de progreso real y medible. No es una batalla perdida. Y por último, que el enfoque actual trata a la persona,
no solo al tumor. El cuidado integral, que abarca desde el dolor hasta la depresión, es la nueva norma. Y con todo esto en mente, me pregunto hacia dónde vamos. Pues hay un detalle en todo el material que hemos revisado que creo que nos da la clave. Se insiste mucho en la increíble heterogeneidad de las células tumorales. Incluso dentro de un mismo tumor, en un mismo paciente, no todas las células son iguales. Hay subpoblaciones distintas, cada una con sus mutaciones. Es un ecosistema. Un microcosmos de diversidad, pero dentro de la enfermedad. Precisamente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si cada cáncer es tan único, y si las células dentro de un solo tumor son tan diferentes entre sí, ¿estamos dejando atrás la era de los protocolos estándar para cáncer de pulmón? ¿Nos dirigimos hacia un futuro en el que cada tratamiento sea tan radicalmente personalizado como la huella dactilar biológica del tumor de cada individuo?